A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando le preguntaron a Albert Camus, el escritor argelino-francés, si al saberse ganador del Premio Nobel de Literatura, ese era el día más feliz de su vida, el novelista contestó: sí, es un día importante, pero el día más feliz de mi vida fue cuando, jugando con la selección de Argelia, le anoté un gol de cabeza a la selección de Alemania. Este destacado intelectual quizás no estaba exagerando, porque el fútbol es el deporte de las grandes pasiones y es la religión con menos ateos. Y hay quienes dicen que el fútbol y la patria siempre van de la mano, y que por esa razón, por el fútbol se han detenido guerras y otras han empezado. Algunos antropólogos del futuro llegarán a pensar que el fútbol es la religión de los tiempos que corren, con días sagrados, con ángeles y dioses que son el equipo propio y con demonios representados en el árbitro y los jugadores contrarios. Dirán que en esa nueva religión los nuevos estados eran más grandes que antiguas catedrales y que llegó a ser una actividad que movía pasiones, pueblos y mucho dinero. La historia oficial del fútbol, esa especie de nueva religión del espectáculo, la tensión y la alegría, empezó un día como hoy, cuando un grupo de hombres que se llamaba a sí mismo libres y de buenas costumbres se reunió en una taberna londinense. Fue en la taberna de los Masones Libres de Londres, un 26 de octubre de 1863, y desde entonces los pueblos se sufren, esperan y se unen en la fiesta mundial del fútbol. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa quiere arrancar su mandato apostando por una consulta. La Fiscalía abrió una investigación previa por presunto peculado en la prefectura de Pichincha. Fiscalía pide fecha para formular cargos en caso encuentro. En política internacional, crisis democrática. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. El correísmo se muere de paranoia. Felipe Rodríguez, carta para Daniel Noboa, o la lees o nos matas. Noticias del día. Daniel Noboa quiere arrancar su mandato apostando por una consulta. La propuesta de una consulta popular en los primeros 100 días será una de las primeras acciones que el presidente electo Daniel Noboa quiere ejecutar al llegar a Carondelet. Sin embargo, la información sobre qué temas abordará esta consulta está todavía por definirse. Sin un vocero activo y con Noboa fuera del país y en silencio, la información sobre esta iniciativa ha sido muy limitada. De momento se conoce que serán entre 13 y 15 preguntas, según la asambleísta electa Valentina Centeno, quien será jefa de la bancada del oficialismo en la Asamblea Nacional. Noboa solo ha confirmado que la consulta popular abarcará estos dos temas: la creación de un sistema de jurados para los casos de corrupción y crimen organizado, la actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna cuando existan amenazas terroristas. Además, Noboa ha hablado de crear incentivos para la inversión extranjera, pero esto lo ha mencionado dentro de la propuesta de consulta popular y también como reformas legales. Aunque la vicepresidenta electa Verónica Abad ha mencionado más temas, sobre todo relacionados con la reforma a la justicia, endurecer penas, segmentar cárceles y tener jueces sin rostro. Sin embargo, estos temas y los otros que Noboa podría plantear deberán ser presentados ante la Corte Constitucional. Y además, en función de las preguntas que proponga, podrían no ser sujeto de una consulta popular, sino de una reforma constitucional. De todas formas, este mecanismo le permitiría a Noboa esquivar la asamblea en donde no logró una mayoría y todavía está en la búsqueda de acuerdos. La Fiscalía abrió una investigación previa por presunto peculado en la prefectura de Pichincha. La polémica entre Jorge Glass, su ex colaboradora Soledad Padilla y el legislador Ferdinand Álvarez sigue generando noticias. La mañana del 25 de octubre de 2023, la Fiscalía notificó a la prefectura de Pichincha con la apertura de una investigación por el presunto delito de peculado. En los últimos días, las grabaciones de varias conversaciones entre Glass, Padilla, Álvarez y el expresidente Rafael Correa se filtraron en las redes sociales.
Y lo que inicialmente parecía un problema personal con tintes sentimentales se convirtió en un problema político que provocó una fractura en la Revolución Ciudadana. Y ahora también pasa a ser un caso judicial. Padilla trabajó 16 años como asistente de Glass en varias instituciones públicas durante la administración de Correa. Incluso, tras el encarcelamiento del ex vicepresidente, la mujer lo habría seguido visitando y asistiendo, según su propia versión difundida en los audios. Desde 2019 hasta agosto de 2023, Padilla se enroló en la prefectura de Pichincha. El 23 de octubre de 2023, a través de un comunicado, la mujer aseguró que existen respaldos, registros biométricos y fotografías institucionales que certifican que cumplió funciones en la prefectura de Pichincha. Sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación previa por peculado relacionado con esta contratación. El Ministerio Público hizo un pedido de información a la prefectura sobre la contratación y las funciones de Padilla. Fiscalía pide fecha para formular cargos en caso Encuentro. Luego de varios meses de investigación previa, la Fiscalía General del Estado pide al sistema judicial del país fecha y hora para formular cargos por el delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Encuentro contra 7 personas, entre las que están Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, Hernán Luque, expresidente de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO, y Leonardo Cortázar. La investigación previa que realiza la Fiscalía desde el 10 de enero pasado bajo el nombre de Caso Encuentro partió de información entregada por el medio digital Aposta, que habla de una red de corrupción en el sector público que estaba liderada por Carrera. Según la Fiscalía, dentro del expediente del Caso Encuentro se habrían realizado desde enero hasta inicios de abril últimos 487 requerimientos de información, 97 señalamientos de versiones, de las cuales se han receptado 23, 6 incautaciones, 12 allanamientos y se han solicitado cerca de 16 autorizaciones judiciales. Uno de los jueces de la unidad especializada en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado con sede en Quito, pero con alcance nacional, estaría a cargo del procesamiento penal que busca la Fiscalía con la formulación de cargos solicitada. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Ramiro Mantilla, ex comandante de policía, para hablar sobre el Plan Fénix, propuesta de Daniel Noboa para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado. Escuchemos lo que dijo. Mire, el Plan Fénix creo que es como el plan de Lasso que nunca se conoció. Y eso es, yo diría, son líneas generales, ¿no? Todavía de un plan que hay líneas generales sobre reorganizar la Policía Nacional, la seguridad de las fronteras, militarización de los puertos. Pero ahí viene otro problema, que viene con el tema de las cárceles. Las barcazas que dijo que se van a alquilar para poder tener a los presos en alta mar. Es un proyecto que ya muchos técnicos lo han visto que no es viable. Y yo diría que la central de inteligencia sería una CIA como en Estados Unidos. Acá ya existe el CIES. Antes era la CENAIN. Y el concepto ya existe en que se unen las experticias de inteligencia militar y policial, manejados por un, sea civil o ex militar, ex policía. Eso no viene al caso. Pero que tiene que producir inteligencia estratégica para el Estado, para la toma de decisiones en el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Y eso lamentablemente no ha existido. Han sido reactivos. El Estado con sus instituciones, lamentablemente en estos años, solo han reaccionado. Y eso es lo que no ha habido una anticipación estratégica al delito, y que esto que hace con inteligencia. No ha funcionado los sistemas de inteligencia. ¿Cómo les podemos hacer funcionar? ¿Cómo el presidente Noboa lo puede hacer funcionar? Ya escuché también, cito fuente al ministro del Interior, Juan Zapata,
decir que con la llegada o con el desarrollo de estos GDOs, grupos de delincuencia organizada, no hubo una etapa de contención. Obvio, no hubo. Lo que hay es una, como usted dice, una etapa de reacción ante esto, porque no funciona la inteligencia adecuadamente. ¿Cómo dotarle a la inteligencia del Ecuador, aparte de pensar en un cambio de nombre, en la creación de una nueva institución, en que funcione realmente? Mire, lo que hace falta son liderazgos y tener funcionarios dentro de su equipo, no solo a los amigos. Y eso ha sido el error de los gobiernos. Ponen a gente que es del grupo de ellos, y eso es un fracaso. Y aparte de eso, deben dejarse asesorar, hacer una gran convocatoria, una gran cruzada por la seguridad. Existen expertos académicos, ex policías, ex militares, que se puede conformar, ¿no?, un banco de pensamiento para el tema de salir de la inseguridad. Y hay cosas que se pueden hacer. Lo primero que tiene que hacer el presidente Noboa, firmar un decreto ejecutivo disponiendo el empleo de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional para el control del régimen interno de los centros de rehabilitación social, los principales, la penitenciaría, la regional de Guayaquil, de la Tacunga y del Turi. Cristóbal, buen día. Fue invitado en Radio Sucesos. Él es director del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Habló sobre los índices de la calidad en el transporte público. Veamos la nota. A la par de lo que ocurre con esta vía, también se está hablando de reducir el tema de las necesidades para los parámetros para poder conducir y tener una conducción regulada en la ciudad, que va dirigido básicamente al transporte público, ¿verdad? Pero se está bajando de 27 a 10, cuando en un inicio, planteados en el 2020, se arrancaba con 43 parámetros. Son tan complicados de cumplir que no los pueden ejecutar y solamente hay que dejarles 10. Y fíjese, de esos 43 quedaron en 27 y ahora se los va a reducir aún más. Aquí nosotros obviamente hemos manifestado nuestra inconformidad con esta idea. Por suerte todavía es una idea. Porque hay que entender por qué se hizo esto. Básicamente lo que se hizo fue justificar o condicionar, mejor dicho, la actualización de la tarifa del servicio de transporte público al cumplimiento de estos parámetros. Es decir, yo pago por algo que recibo, como cualquier transacción. Es decir, hoy en día me van a reducir los niveles de servicio, pero no se está diciendo nada de reducir, por ejemplo, también la cuantificación de la tarifa a partir de esta descompensación que podría existir, ¿no es verdad? Si yo pago por algo, hoy $1, y mañana eso se reduce en términos de calidad o de proporción, también deberíamos hablar entonces de una reducción tarifaria. De eso no se dice nada. ¿Por qué? Porque el objetivo primordial era mejorar las condiciones del servicio de transporte público. No fue un aumento tarifario, fue una actualización de la tarifa para justamente lograr este objetivo de que a través de indicadores se puedan mejorar las condiciones del servicio. Creo que eso es un error plantearlo de esta manera. Creo que lo que debería hacer la municipalidad es, por el contrario, reforzar los controles, ver si es que efectivamente estos 27 indicadores se están cumpliendo. Léase, se está mejorando el servicio de transporte público y en el caso de que exista alguna suerte de incumplimiento, sancionar. Porque imagínese usted, se estaría convirtiendo en una suerte de fraude en el sentido de que hemos durante 3 años aproximadamente pagado un 40% más, ojo, 40% más de la tarifa de transporte público. ¿A cambio de qué? Del mismo servicio de antes. Los accidentes de tránsito y las condiciones en las que las personas se mueven hoy en día, quienes nos escuchan, nos darán la razón de que no necesariamente han mejorado. Y eran parámetros básicos: mantenimiento de las unidades, limpieza, el tema de llegar a una tarifa y a una forma de pago unificada que tampoco ha avanzado, porque tampoco ha cumplido su contraparte el municipio. Se tiene que analizar este tipo de cosas para poder caminar a la par junto con un nuevo sistema de movilidad que es el metro. Correcto, el sistema integrado de transporte en el que todos los modos de transporte se integren en una sola lógica para dotar del servicio en lugares donde no existe el servicio y para posibilitar el funcionamiento sustentable y sostenible del Metro de Quito. Usted lo ha planteado muy bien. Por ejemplo, dentro de los parámetros estaba lo que hablábamos hace un minuto, el concienciar a través
de la capacitación a los conductores del servicio de transporte público y que no ocurra lo que pasó hace 2 días, en que se produce un accidente de tránsito y fuga, en que se produce un accidente de tránsito con un bus a partir del desperfecto de las unidades de transporte público, que posiblemente se pudo haber evitado si es que manteníamos, por ejemplo, la revisión técnica vehicular como exigencia 2 veces al año para el sistema público. Pero lamentablemente se redujo obligación y ahí están las consecuencias. Miremos este ejemplo y no hagamos que la reducción de estos indicadores mañana se traslade en un deterioro de una precarización del servicio de transporte público. Invitamos a esa reflexión a las autoridades. Llama la atención escuchar del lado de la municipalidad que había parámetros que eran imposibles de cumplir porque estaban estandarizados para países del primer mundo. ¿Cuál de estos a usted le llamó la atención? Porque de los que uno revisa son cosas básicas de mantenimientos de autos. Es el respeto además al cumplimiento de horarios, respeto en tiempo de paradas, índices de velocidad, un manejo de una estadística de tasa de siniestralidad por cada una de las cooperativas, cosas a las que tampoco ellos están dispuestos a acceder. Capacitación, reporte tecnológico de la operación a través de una plataforma, todas absolutamente viables de cumplirlas. Tanto es así que se las acordaron con el propio gremio del transporte en diciembre del 2020, una vez que se aprobó la ordenanza 17-2020. Es decir, yo no sé la Secretaría de Movilidad de dónde saca esa afirmación. Quisiéramos entender y comprender el sustento técnico principalmente de esa afirmación, porque de los 27 parámetros, absolutamente todos, de acuerdo a nuestro criterio y a los criterios de los propios transportistas que aceptaron y acordaron estos parámetros, son cumplibles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mañana más tarde vamos a tener un nivel de servicio en el metro de Quito, vamos a tener un estupendo servicio de transporte en el metro de Quito, pero subimos a superficie e inmediatamente vamos a retroceder al arcaico sistema de los últimos 40 años. Esa visión creo que es una visión total y completamente equivocada que tiene la Secretaría de Movilidad hoy, y vuelvo y repito, esperamos que se revea y se reconsidere esta idea y que efectivamente lo que se haga es acentuar la necesidad de mejorar las condiciones del servicio de transporte público. En Impacto Informativo estuvo Patricio Donoso, ministro de Trabajo. El tema, la definición del nuevo salario básico. Pero también es necesario decir, y añado a lo dicho por el ministro, el hecho cierto de que hay que cumplir un proceso. Y ese proceso implica, y aquí voy a ser directo y claro para que se me entienda lo que quiero decir. La próxima semana vamos a invitar, y de hecho ya lo he hecho el día de hoy, al ministro de Economía y Finanzas, o su delegado, el ministro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que me ha confirmado su presencia, y por supuesto al gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, para que ellos den los indicadores, los insumos a esos 8 miembros y empiecen a tratar el tema de forma tal que se cumpla con el artículo 118 del Código del Trabajo, primera cosa. Y luego, evidentemente, tendrán que asumir como insumos importantes esos indicadores que revelarán el procedimiento. Yo mantengo siempre la esperanza de que, como sucedió en la elección de los 8 miembros, como acabo de expresar y explicar, lleguen a un acuerdo. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como Ministerio del Trabajo. Este gobierno resolverá el tema del salario básico, no se lo dejará al próximo. El próximo dice que se instala el 20 de noviembre, ¿no? Bueno, la fecha no la tenemos, no depende de nosotros, sino del calendario que al final del día lo establece el Consejo Nacional Electoral, porque si hubiese alguna impugnación, y usted bien lo conoce, Edgar, tendría que ser tratado, si hubiese, es potencial. Sí, todos se han comprometido a no poner pues las objeciones, pero vamos a ver. Es que las objeciones no la ponen ellos, la puede poner cualquier actor político, de tal manera que técnicamente tendría que resolver el CNE y el Consejo, el contencioso electoral. De tal manera que ni usted ni yo podemos afirmar que será el 20 de noviembre, pero vamos a suponer que es el 20 de noviembre. La ley dice que tendrá que, evidentemente, resolverse el 30 de noviembre. Eso dice el artículo 118 y la normativa correspondiente, reglamentos y acuerdos ministeriales. Ante su pregunta de si esto resuelve este o el otro gobierno, dependerá quién esté gobernando el país en la fecha que acabo de indicar. Bueno, vamos a estar a la expectativa pues de estos temas.
El INEC ha establecido algunas cifras, ha subido la informalidad desde el año pasado a hoy al 54%, un par de puntos. El empleo adecuado se mantiene en 35.5%, el desempleo en 3.7% con una ligera baja y el subempleo se mantiene en 20.2%. ¿Qué comentario tiene al respecto, ministro? Ha habido una pequeña baja en el desempleo y eso es bueno. Ha habido un aumento de 3 puntos en el empleo. Debo decirle que cuando asumió el presidente Lazo el poder y nosotros le acompañamos en su gabinete y en su equipo de gobierno, estábamos, recuerda usted, Edgar, como acucioso periodista, que es en la etapa de quédate en casa, el confinamiento, ¿recuerda usted? Así es, por supuesto. Y ese confinamiento hizo que, claro, muchos trabajadores pasasen a la informalidad. Habían sectores muy complicados, les doy 2 ejemplos rápidos. En la floricultura, un ejemplo, nadie cortaba, cosechaba, empacaba y vendía, exportaba una flor. Le doy otro sector, el sector del turismo. Nadie paraba en un parador, en un hotel, en un restaurante, nadie iba a Galápagos y por supuesto se perdieron plazas de trabajo y empleo. Hoy hemos recuperado a través de normativas importantes o acuerdos ministeriales casi 500,000 de empleos. Si usted hace cifras, eso es lo que se ha aumentado. Pero es importante también señalar por justicia que el presidente Guillermo Lasso, el 24 de septiembre del 2021, presentó un proyecto de ley con incorporado un tema laboral, recuerda usted. Ese proyecto, calificado de urgencia económica, enviado el 24 de septiembre del 2021, ni siquiera fue calificado por el CAL, exagerando un poco la nota, y yo estuve en el CAL 4 años, 4 años estuve en el CAL, sé cómo funciona el Consejo de Administración de la Legislatura, y 2 como vicepresidente de la Asamblea, y 8 como legislador. El CAL lo que tenía que hacer no es lo que hizo, pues no abrir la carpeta prácticamente, no abrió la carpeta. Lo que tenía que hacer es calificar el proyecto, direccionar a la Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores y hacer, estimado Edgar, lo que se viene haciendo en todos los países democráticos del mundo, y no por los últimos años, por los últimos siglos. Se llama debate legislativo. Tenía que haber debatido, y los legisladores que no estaban de acuerdo con ese texto pongan su opinión en el texto. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. Crisis democrática. Mucho se ha venido debatiendo acerca de las dificultades por las que atraviesa el sistema democrático en diversos países del mundo en los que se lo adoptó en diversos momentos y de acuerdo a las circunstancias particulares de cada país. Se podrían señalar algunas características de variantes en la aplicación del sistema, como la tendencia parlamentaria europea frente al presidencialismo norteamericano y americano, el modelo federal o central, la uni o bicameralidad del legislativo, pero lo realmente importante en el análisis es su esencia, la noción fundamental de que el Estado está al servicio del ciudadano y no a la inversa, rasgo que es el parteaguas decisivo entre democracia y autoritarismo. Las derivaciones obvias que surgen de la adopción del modelo democrático conducen a una aparente dificultad en la gobernabilidad del país por la diversidad de intereses, voces o criterios que gracias a varios elementos que también son propios e intrínsecos del modelo democrático, se expresan y discuten, pero dentro del marco de la libertad y la ley. Cuando estos límites se desbordan, se genera una situación de incertidumbre e inquietud en la sociedad, que requiere de esos referentes para mantener su confianza y respeto por ese modelo de derechos y libertades. Es por esta razón que, en prácticamente toda definición constitucional del Estado democrático liberal, se establece entre las características del gobierno, las de ser electivo, alternativo, etcétera, y que terminan siempre con la exigencia de que sea responsable. Es lamentable que a esta se la ponga al final, antecedida por la conjunción y, pues al leerla de corrido, parecería ser lo contrario, irresponsable.
¿Quién sabe si esa lectura resulta la interpretación favorecida por los gobernantes que convenientemente se amparan en ella para su ejercicio? El sentido de la disposición es el de poner en el gobernante y en todos los funcionarios, sean de elección popular o de nombramiento, la obligación de responder por sus actos como tales, de acuerdo a las leyes y normas vigentes y aplicables. Cuando estas obligaciones no se cumplen y se las deja en la impunidad, el precio social que se paga resulta muy alto y se traduce en una pérdida de confianza en la institucionalidad, que es la garantía de continuidad de procedimientos en la sociedad. Cuando los que traicionan la confianza pública son funcionarios de elección popular, la mejor manera de castigarlos, al margen de las sanciones legales, civiles, penales o políticas a las que se hayan hecho acreedores, es negarles otras oportunidades para que quizás puedan repetir similares hechos, no votando por ellos y quienes los auspiciaron. En estos momentos, desde la destitución en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 3 de octubre pasado del presidente de la misma, Kevin McCarthy, una situación inédita en la historia de la Cámara, impulsada por un ala extremista de su propio partido, el republicano, la Cámara recién ha logrado, tras varios intentos y votaciones que se han producido a lo largo de estas últimas 3 semanas, elegir al representante Mike Johnson de Luisiana como presidente de la Cámara en reemplazo de McCarthy. Esto evidencia una profunda grieta en el partido que se ha ido agravando desde la conflictiva y divisionista gestión de Donald Trump como presidente de la nación luego de una campaña plagada de agresiones entre los candidatos republicanos durante las primarias. Más grave aún sería su actuación como presidente, sacando a la luz una veta autoritaria ajena a la cultura política nacional, que fue rechazada incluso por miembros de su partido con gran imagen y trayectoria, que pronto notaron el talante dictatorial de Trump. Sin embargo, el discurso de Trump, de carácter nacionalista y conservador, apeló a las frustraciones de sectores empobrecidos urbanos que habían visto desvanecer sus puestos de trabajo ante la masiva relocación de fábricas, laboratorios y tecnológicas que no pudieron resistir la tentación de ganancias inéditas por los costos laborales a 1/5 o menos de las que pagaban en casa, como también la no escrita pero implícita garantía del gobierno chino de la no existencia de problemas laborales de ningún tipo, dada la naturaleza del régimen, alejado totalmente de consideraciones de derechos humanos o libertades. Y efectivamente, esas decisiones empresariales provocaron pérdida de empleos en aquellos sectores de elevada demanda de mano de obra poco calificada y el consiguiente malestar social y descenso del nivel de vida de amplios sectores de la sociedad. Fue justamente en estos donde el discurso de ira y de resentimiento planteado por Trump tendría una gran acogida que se ha mantenido en buena medida incólume a pesar de las cada día más contundentes pruebas de que Trump intentó desconocer, falsificando información e induciendo a funcionarios públicos a la comisión de acciones ilegales y dolosas con la intención de desorientar y engañar al país, afirmando la existencia de un fraude electoral en su contra en algunos estados clave y que se han ido revelando a lo largo de rigurosas investigaciones fiscales como absolutamente falsas y que tienen a Trump contra las cuerdas. Trump logró además arrastrar con su retórica a bastantes representantes a la Cámara y al Senado de la Nación que, alineados con el discurso trumpista en contra de la migración,
del hagamos grande a los Estados Unidos otra vez, y con slogans sin sustento alguno, pero efectistas, como la tontería de que haría que México pagara por el muro que prometía construir para evitar el ingreso de migrantes. Para mucha gente de bien que sin duda existe dentro del Partido del Republicano, la gota que derramó el vaso fue el reprobable episodio del asalto al Capitolio en enero de 2020, una asonada al mejor estilo de cualquier país del tercer mundo, alentada y defendida por el entonces aún presidente Trump. Estas revelaciones han provocado el alejamiento de gente sensata y racional del Partido Republicano, lamentablemente con el resultado de dejar el campo libre para los extremistas y los radicales. El nombramiento de Johnson revela con total claridad que el trumpismo ha logrado tomar por asalto, muy a su estilo, al partido. Mike Johnson ha sido uno de los principales voceros de las fabulaciones de Trump sobre el imaginado fraude invocado por este. Como se ve, se trata de un incondicional del expresidente y casi seguro candidato Trump para las próximas elecciones presidenciales, si logra sortear los numerosos procesos en los que se haya inmerso. Ninguno de los rivales para la nominación se acerca en lo más mínimo a los apoyos que tendría Trump, cuya ventaja es al parecer insuperable. Que un golpista en el más severo escenario o un mentiroso y tramposo en el más benigno esté muy cerca de ser reelecto luego de mostrar todas sus falencias, extiende sin duda unas sombrías perspectivas para la democracia en Estados Unidos y fuera de ellos. Muchas gracias. Editorial. El correísmo se muere de paranoia. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Hasta Luisa González se burló del drama de Soledad Padilla. La sufrida asesora de Jorge Glass, víctima del acoso y la intimidación de un reo que perdió la cabeza por ella y no podía concebir que una mujer rechazara sus avances amorosos, había prometido no denunciar el asunto hasta después de las elecciones para no perjudicar al movimiento político. Cumplió con su palabra. En retribución, la ex candidata correísta le pagó con un tuit hecho de emoticones rientes. ¿Alguien dijo sororidad? ¿Alguien dijo yo te creo, hermana? Esther Cuesta, Paola Cabezas, Paola Pavón. El ala femenina del correísmo le volvió la espalda y se mantuvo firme junto a los machos alfa. Las mujeres del partido, tal y como algunas de ellas ya hicieron en Irán, eligen el patriarcado. Lo siguiente fue posar para una foto de familia que demostrara a la opinión pública la férrea unidad del movimiento en medio de la tormenta. Solamente faltó Ferdinand Álvarez, el novio de Soledad. Pecado imperdonable. Recién promovido al cargo de coordinador de la nueva bancada correísta, Álvarez cayó en desgracia por su atrevimiento. En la conversación telefónica con Jorge Glass, que él grabó secretamente, como respaldo dice, el ex vicepresidente convicto se lo dejó claro. La oficina se respeta. La oficina, en la que Soledad Padilla es poco más o poco menos que un bien mueble, resulta que la costean los contribuyentes vía prefectura de Pichincha, pero esa es otra historia. Lo cierto es que Ferdinand Álvarez quedó solo con su soledad. ¿Alguien en el movimiento lo apoya?, le preguntó Milton Pérez de Teleamazonas en su primera aparición pública tras el escándalo. Nadie, absolutamente nadie respondió. Los rumores de que una decena de asambleístas electos están por abandonar la bancada tras lo ocurrido son, hasta el momento eso, rumores no confirmados. Convertido de la noche a la mañana en defensor de la causa feminista, aunque muy sumiso, se lo escucha con su presidente Rafael Correa y con su vice Glass en las conversaciones que grabó sin avisarles. Ferdinand Álvarez se desafilia y deja un partido carcomido por la crisis ética y la paranoia galopante. Con respecto a lo primero,
Es inocultable la caída en picada de los valores morales del correísmo en un amplio espectro que va de lo personal a lo público. En cuanto a lo segundo, el insólito atrevimiento de Álvarez, quien osó grabar sus conversaciones con los líderes máximos del partido, no puede sino abrir la caja de Pandora de la desconfianza. ¿Cómo pueden saber los líderes y dirigentes correístas de ahora en adelante quién está grabando a quién? Puede tener la seguridad Rafael Correa, obligado por su condición de prófugo a recurrir a las comunicaciones electrónicas, de que sus instrucciones secretas y sus conversaciones personales no terminarán viralizándose en redes? Por supuesto que no. Nunca lo sabrá a ciencia cierta y tendrá que medir sus palabras incluso en la intimidad. ¿Cuántos audios, cuántos videos, cuántos chats esperan su turno para hacerse públicos? El fantasma de la traición que fue desatado por Lenín Moreno y tuvo su corolario en la designación de una candidata a la presidencia cuyo único atributo político reconocido era la lealtad, acaba de llegar a su paroxismo con los audios de Ferdinand Álvarez y Soledad Padilla. Por supuesto, ellos tienen su coartada. Nos estábamos grabando a nosotros, no a ellos, aseguró Ferdinand Álvarez en Teleamazonas, con puerilidad inexcusable a propósito de los audios del escándalo. Difundirlos, jamás. No importa el color de la coartada. Aun si se decide creerle, el hecho es que el correísmo ha llegado al punto en el que sus militantes tienen que grabarse unos a otros, como respaldo. ¿Puede un partido político sobrevivir a un ambiente tan tóxico en el que predominan la sospecha, el recelo, la suspicacia y la cautela? Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Carta para Daniel Noboa. O la lees o nos matas. Felipe Rodríguez, Primicias. Hola Daniel, me presento, soy Felipe. No, tranquilo, no te vayas, que no busco un cargo público, mis razones las hallarás aquí. Te escribo esta carta porque nos parecemos en algo. Apreciamos el valor superior del trabajo incansable y de sus réditos. Pero sobre todo, te escribo porque en algo nos diferenciamos el uno del otro. De derecho penal y de combate al crimen organizado sé mucho más que tú. Y esto está bien porque tenemos profesiones distintas, conocimientos distintos. Por eso, quiero que prestes mucha atención a estas líneas, donde te daré un consejo para que las mafias no nos coman vivos, para que la delincuencia no nos digiera lentamente, para que la corrupción no nos defeque en las cabezas. ¿Puedes en año y medio cambiar la seguridad del país? Sí, puedes. El secreto está, y no está únicamente en una policía mejor armada, en nuevos trucutús, en militares haciendo en las calles su pasarela. Esas no son técnicas para combatir el crimen organizado altamente tecnologizado. Así que para darte este corto consejo voy a empezar explicando la solución desde la lógica del dinero, de la generación de riqueza, del interés compuesto, del ahorro programado y del gasto en los bienes de Veblen, temas que dominas y que entenderás mejor que nadie. Número 1. Cuando una persona trabaja, ¿qué busca? Una contraprestación por su tiempo y esfuerzo invertido. En nuestra sociedad, ¿cómo se materializa esta contraprestación? En una remuneración materializada en dólares. Y ya llegamos al punto 3. ¿Para qué necesita dólares una persona? Para adquirir insumos que le permitan subsistir. Número 4. Cuando los dólares rebasan las necesidades básicas, ¿en qué se convierten? Aquí se generan 3 opciones: en ahorro, en gasto o en inversión. Esta misma lógica opera en el mundo criminal. Pensar que un muchacho narco quiere vender un kilito de coca porque está cool vender un polvo blanco, eso es ingenuo. El sembrador, el cultivador, el cosechador, el productor, el distribuidor y el vendedor de drogas, ¿qué quieren? Una contraprestación por su tiempo y por el esfuerzo invertido, es decir, dólares. La actividad criminal, no por ser ilegal, deja de ser una actividad capitalista. Si bien el origen del dinero es ilícito, lo que se busca es precisamente eso: generar dinero para subsistir y, obvio, para ahorrar, gastar o invertir. Pero a diferencia de ti o de mí, Daniel, que cuando vendes harina, vendes banano, bienes raíces, etc., o en mi caso, vendo servicios jurídicos o libros, contamos con un respaldo contable.
una facturación, para justificar el dinero que ingresa a nuestros bolsillos. Esto nos permite gozar de ese dinero invirtiéndolo en la bolsa, comprando un carro, abriendo una póliza, cenando en un restaurante, etcétera, etcétera, etcétera. El criminal tiene un inconveniente que nosotros no. Él no puede justificar el origen de sus billetes y no puede disfrutarlos con libertad. Déjame ser más didáctico con respecto a todos los que nos están viendo. Si gana X, por ejemplo, gana $100,000 de la venta de fentanilo, pero obvio no factura, ergo no puede justificar a la administración tributaria ese ingreso de $100,000. Si no puede justificarlo, tampoco lo puede bancarizar o gastar a su antojo. Si no declara ingresos lícitos, ¿cómo podría justificar tener un Maserati o una casa en Isla Mocolí o en Tumbaco, el gasto corriente de las cuentas del colegio privado de sus hijos o un seguro de salud internacional? ¿Te das cuenta? El criminal tiene un gran problema. Tiene los bolsillos llenos de dinero, pero no lo puede gozar porque si lo goza, levanta las alertas. El oficial de cumplimiento del banco lo reportará. La UAFE saltará escandalizada y emitirá un informe de operaciones inusuales e injustificadas y la Fiscalía, junto con la unidad de lavado de activos, lo acusará y los jueces de nuestro país lo encerrarán hasta por 13 años por el delito de blanqueo de capitales. ¿Leíste bien el párrafo anterior sobre la tragedia que viven nuestros criminales? Espero que sí, porque en ese corto párrafo está la clave de todo. La clave de todo es que, si ese párrafo fuese verdad, ser criminal en este país no fuese tan rentable como efectivamente lo es. Lo que sucede, Daniel, es que en este país nadie combate el lavado de activos con seriedad. Los oficiales de cumplimiento auscultan a los ciudadanos honestos hasta por debajo de las piedras, mientras que a los de dudosa procedencia los dejan pasearse como Pedro por su casa. La UAFE, en el 90% de los casos, persigue a inocentes y en el 10% de los casos verdaderos de lavadores hacen unos informes de operaciones inusuales e injustificadas tan patéticos, tan de kindergarten, que los criminales se les escapan entre los dedos. La unidad de lavado de activos es una unidad de extorsionadores con un 50% de investigadores honestos y un 50% de investigadores que venden sus informes favorables al mejor postor. ¿Y qué recibe la Fiscalía? Basura. Toneladas de pestilente basura que no sirve para nada más que para fertilizar con sus lixiviados. ¿Y qué reciben los jueces? Casitos de cartón, meras especulaciones que no se sostienen ni con baba. Por eso absuelven. Por ello, y no porque no haya lavado de activos, el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado ha determinado que en el periodo 2016-2020 que solo se obtiene alguna clase de condena en el 17% de los casos presentados ante la justicia. ¿Te das cuenta, Daniel, que para combatir a esos galarifos no se sustenta en el calibre que tiene la munición, sino en el calibre de las neuronas? La lógica civilizada, pensante, debe ser la siguiente. Escucha, el criminal produce dinero ilícito. El criminal quiere gastar ese dinero en prostitutas, en diamantes, autos, casas, viajes, educación, salud, etc. Cuando el criminal gasta, se va preso. Daniel, te lo digo fuerte y claro, si quieres patear el tablero, golpéales donde nadie les ha golpeado, en el goce de los réditos de la criminalidad. Mientras lavar dinero siga siendo impune, gratuito, pan comido, los ríos de caudales de dólares sucios seguirán sepultando las buenas intenciones de cualquier presidente porque, créeme, el crimen organizado tiene más dinero que el Ecuador entero. Llevamos ya demasiados años gobernados por individuos de dos neuronas. La primera la utilizan para respirar y la segunda para mantenerse parados. Te invito a que veas este panorama desde otra perspectiva, la financiera. Tu otra opción es ignorarme, pero bueno, si lo haces, por favor, tú pagas bien tierra, porque si este país no da un giro de 180 grados, la tumba prematura es la que a todos nos espera. Felipe Rodríguez, Primicias. Noticias internacionales. Guerra judicial contra Meta en Estados Unidos por los perjuicios causados a menores. Guerra contra Meta en Estados Unidos
41 estados del país norteamericano han interpuesto demandas y emprendido acciones legales contra Meta, alegando que sus plataformas sociales crean adicción y perjudican la salud mental de los menores. Las demandas solicitan daños económicos y el fin de las prácticas de Meta que infringen la ley. We know, thanks to our investigation, as well as disclosures by former insiders, that the company knows the following. Instagram is harmful to a significant percentage of teenagers, especially teen girls. They have research that found that 13.5% of teen girls on Instagram say the platform makes thoughts of suicide and self-injury worse. That 17% say it makes eating issues worse, and 32% say it makes body image worse. La demanda presentada por 33 estados ante un tribunal federal de California alega que Meta recopila sistemáticamente datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. Israel pide la renuncia del secretario general de la ONU. El secretario de Estado, Anthony Blinken, hizo parte de la sesión del Consejo de Seguridad al afirmar el derecho de Israel a defenderse, al mismo tiempo que abogó por la vida de los civiles en Gaza y una pausa para la ayuda humanitaria. Además, reiteró su advertencia para terceras partes en el conflicto. No queremos que esta guerra se expanda, pero si Irán o sus representantes atacan al personal estadounidense en cualquier lugar, no se equivoquen. Defenderemos a nuestro pueblo, defenderemos nuestra seguridad rápida y decisivamente. Por su parte, el secretario general Antonio Guterres, de regreso a Nueva York, urgió a un cese al fuego y criticó las acciones de Hamás y del ejército israelí contra la población civil en Gaza. También es importante reconocer que los ataques de Hamás no ocurrieron en el vacío. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de una asfixiante ocupación. Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos observando en Gaza. Permítanme manifestar claramente que ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. El embajador israelí y su delegación reaccionaron con enfado y cancelaron una reunión prevista con el secretario general. Creo que el secretario general debe renunciar, porque de ahora en adelante todos los días que esté aquí en este edificio, a menos que se disculpe inmediatamente, lo llamamos para disculparse. No hay justificación para la existencia de este edificio. ¿Cómo puede este secretario general, con sus palabras, justificar de alguna manera las terribles atrocidades que le sucedieron a nuestros civiles? Mientras crece la preocupación por la liberación de los rehenes y la posibilidad de que 22 hayan muerto, además de la necesidad de ingresar suministros vitales a Gaza de manera sostenida. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley.
La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y de quienes intervienen en ellos.